Lo AMP. This meeting is being recorded. Bueno, muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener el webinar llamado Modelo de gestión para el control de la corrosión de sistemas de agua de enfriamiento. Y en esta ocasión nos acompaña la ingeniera María Boca. Primero vamos a dar una ligera introducción de quién es María Boca, para que vean toda la experiencia que tiene para compartir con nosotros. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la petroquímica. Actualmente su cargo es de ingeniera en supervisión de corrosión. Es egresada de la UCB como ingeniera metalúrgica y en ciencia de los materiales y tiene una maestría en manejo de proyectos en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Además, cuenta con diversas licencias y certificaciones en áreas de la corrosión, como la API 571. Hoy nos va a hablar de lo que mencioné anteriormente, el modelo de gestión para el control de la corrosión, que es basado en su experiencia a lo largo de todos estos años. Luego de su presentación, vamos a tener una ronda de preguntas. Cualquier pregunta que se vaya generando durante la misma pueden dejarla en el chat y al final la vamos a ir leyendo en orden. Vamos a tratar de que dé la oportunidad de responder la mayor cantidad de dudas. Entonces, bueno, le dejo a la maestra e ingeniera en corrosión, María Boca, para que inicie con su presentación. Hola, buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes, ya casi noche a todos. Es un placer para mí estar aquí. Este, ahorita tengo un problemita que no puedo ver la presentación, sino que veo a las personas que están conectadas. Intente fijar la pestaña de la presentación para que le En salga la única, compartir. solamente, sí. Ok, listo. ¿La ven? Sí, Sí, nosotros lo vemos. te estamos viendo a ti y a la Sí, sí se presentación ve. también. Ok, perfecto. Bueno, agradecida con el Centro de Corrosión por estar aquí en este espacio compartiendo, bueno, mi trabajo de maestría que realicé en el año 2020. El tiempo pasa rápido y bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es María Boca, soy ingeniero metalúrgico y en el 2020 hice una maestría en gerencia de proyectos. El trabajo, para hablarles un poco de este trabajo, ¿verdad? Del modelo de gestión para el control de la corrosión, este trabajo surgió de la inquietud de lograr fusionar lo que es las estrategias de gerenciales, ¿verdad? Que ofrece la maestría de gerencia de proyectos con lo que es este, la pasión y el gusto de trabajar con lo que es el control de la corrosión en la industria petroquímica. Eh, Básicamente, este trabajo contempla lo que es la parte más, vamos a decir, gerencial, ¿no? A diferencia de todos los trabajos y los diferentes proyectos que se han presentado en estos webinars, que son más hacia la parte de ingeniería de la corrosión, aquí estamos hablando vamos a decir, una tendencia relativamente nueva, que es el modelo de gestión. Actualmente se habla mucho de lo que son la gestión de activos, ¿verdad? Dentro de las organizaciones, que tiene bastante que ver con lo que es el modelo de negocios, con lo que son los proyectos de inversión. Bueno, más o menos en este mismo ámbito, uno de los pilares fundamentales dentro de lo que es la integridad de equipo y la gestión de activos está el control de la corrosión. Entonces, bueno, para iniciar, ¿verdad? En este trabajo vamos a hablar un poquito de lo que es el planteamiento del problema, porque es importante el control de la corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento. Inicialmente escogí los sistemas discúlpenme, se me olvidó decirles algo muy importante. Esta tesis la hice, mi tutor fue el magíster Héctor Medina, que es egresado de la Universidad del Zulia, del Centro de Corrosión, una persona que aprecio muchísimo y que además ha sido un gran amigo y un gran maestro y que me brindó todo su apoyo en el desarrollo de esta investigación.
iniciándoles, como ya veníamos hablando, de lo que es el planteamiento del problema. Bueno, el planteamiento del problema del control de la corrosión se basa principalmente en la importancia que tiene el agua como un recurso en lo que es la industria petroquímica, tanto en la generación, en el uso, en los procesos petroquímicos, como en los sistemas de enfriamiento, en los sistemas de generación de vapor. El agua, por sus características, ¿verdad? Que es un solvente universal, que es debido a sus condiciones, es promotora, precursora de vida, ¿verdad? Hace que, de acuerdo a las diferentes fuentes donde ella se tome, tenga una diversidad de características que pueden influir sobre los sistemas, ¿ok? Y principalmente, en el mundo de la corrosión, sabemos que de la parte de las reacciones electroquímicas, el agua es el electrolito por excelencia. Entonces, los sistemas de agua están, vamos a decir, prestos a que debe generarse, en primer lugar, el control, ya que de las características de esta agua muchas veces depende la eficiencia de los procesos y además depende la vida de los sistemas para evitar que exista una parada no programada porque los sistemas de agua básicamente detienen toda la producción de los sistemas. Por otra parte, hay algunos planteamientos que tienen que ver con lo que es la inversión en lo que es el control de la corrosión. En el año 2016, NACE Impact lanza un artículo referente a lo que es el costo de la corrosión y cómo las pérdidas por corrosión en Estados Unidos representan el 2,5% del el ingreso bruto anual. Y además que los costos del control de la corrosión, ¿verdad? Esto se puede evitar realizando una inversión aproximada de 235.000 a 850.000, más o menos ahí estaban los costos, que millones de dólares. En este caso, además de demostrar de colocar la importancia que tiene el control de la corrosión, tanto a nivel financiero como a nivel de las repercusiones que pueden tener los daños en los sistemas de enfriamiento, también existe un documento que realizó NACE en el año 2019, ¿verdad? Donde se muestra, crea un comité de gestión de los tratamientos, un comité de gestión de la corrosión para los sistemas de tratamientos de agua. Y esto fue un artículo o un suplemento que fue generado a través incluso de un problema de salud pública que se generó en Michigan, en Estados Unidos, donde por una incorrecta aplicación de un tratamiento químico como un exceso de cloro en un sistema de agua que tenía unas tuberías que eran de vieja data, se desprendió plomo, el cual contaminó el cuerpo de agua de una comunidad. Entonces, aquí en todos estos tópicos que hemos nombrado, nos damos cuenta de que cómo es el control de todo lo que es el agua, su tratamiento y lo que es el control de la corrosión son uno de los actores fundamentales para la producción de la industria petroquímica como para las actividades humanas en general. El planteamiento del problema para esta investigación, ¿verdad? Lo determinamos en tres partes: los síntomas, las causas y las consecuencias. Como ya les comenté, entre los síntomas que se generan dentro de la industria, ¿verdad? Porque está enfocado en la industria petroquímica, tenemos las fugas de los equipos y tuberías, la pérdida de eficiencia de los equipos por factor de ensuciamiento y el elevado consumo de productos químicos, que son los tratamientos químicos, ¿verdad? Son costos relativamente altos de inversión.
Luego tenemos lo que son las causas, ¿verdad? Donde podemos tener que no tenemos una buena ejecución de métodos y pruebas que no son representativos. Tenemos poco conocimiento tanto en los sistemas como en los métodos de tratamiento. No tenemos un seguimiento suficiente sobre el control de la corrosión, falta de insumos y equipos necesarios para el seguimiento, tampoco en muchas ocasiones se cuenta con las tecnologías y como consecuencia de todas estas condiciones tenemos lo que son las pérdidas de producción, pérdidas de grandes volúmenes de agua y altos costos en el tratamiento químico de manera de querer recuperar los sistemas que han presentado problemas. Entonces, bajo este esquema, ¿verdad? Se plantea la formulación de cómo puede ser un modelo de gestión para el control de la corrosión de los sistemas de agua de enfriamiento en el sector petroquímico venezolano. Para esta investigación, ¿verdad? Nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general, que fue la propuesta del modelo de gestión para el control de la corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento del sector petroquímico venezolano. En primer lugar, se hizo un diagnóstico de la situación del control de la corrosión en los sistemas de agua, más o menos para definir cómo se estaba llevando a cabo las actividades referentes al control de la corrosión. Luego se realizó un diagnóstico también donde se evaluó cómo estaban caracterizados los sistemas de aguas de enfriamiento del sector petroquímico. Tercer objetivo, se identificaron los factores que generan corrosión en los sistemas de agua del sector petroquímico. Se determinaron los requerimientos del modelo, ¿verdad? Para el control de la corrosión del sistema de agua. Y luego, por último, se establecieron las fases del modelo de gestión para definitivamente elaborar lo que es el modelo de gestión para el control de la corrosión. Ahora, ¿cuál fue la justificación de esta investigación? Bueno, desde el punto de vista de la parte teórica, ¿verdad? Tenemos autores como Alice Moore, que ha realizado libros referentes a la gestión de la corrosión en el año 2014. El señor eh, eh, Papa Vinasan también tiene libros y artículos referentes a lo que es la gestión de la corrosión. Los boletines de NACE INPA que fueron consultados, otras fuentes como Caxis Limited y el NACE FC, EFC del 2019, donde habla sobre el control de la corrosión en los sistemas de agua. En la parte práctica, la aplicación del modelo de gestión permitirá evitar fallas, ¿verdad? Evitar fallas en los sistemas y detener la producción, que puedan evitar fallas en los sistemas, que puedan generar o detener la producción y evitar la pérdida de grandes volúmenes de agua, considerando el agua un recurso valioso. La metodología que se utilizó para la siguiente investigación fue una metodología de campo, donde se hizo un estudio diagnóstico, ¿verdad? Se utilizó un instrumento de recolección de datos, donde se sacaron todo lo que es vamos a decir, la condición actual, y en base a eso se realizaron los requerimientos del modelo. Y la pertinencia social de esta investigación, bueno, en primer lugar, está relacionada con la importancia del recurso agua, tanto para la industria como para la comunidad, y el incremento en lo que es la seguridad y la continuidad operativa de las instalaciones. La delimitación de la investigación, bueno, tiene una delimitación en la parte espacial o física, ¿verdad? Que fue basado en los complejos petroquímicos Ana María Campos, Hugo Chávez y en la empresa mixta Pralca. Temporal se realizó en el periodo 2018-2020, está enmarcada dentro de los objetivos del Plan de la Patria 2019 y 2025, en donde tiene como objetivo principal preservar la vida del planeta, y el Plan Estratégico 2019-2025 de Pequibén, que está basado en un enfoque de sustentabilidad. Por otra parte, a nivel internacional, en la UNESCO, ¿verdad? También existe lo que es el Código 5311, en lo que es la aplicación del recurso, en donde las organizaciones y la dirección de las empresas. Dentro de los antecedentes de la investigación que fueron consultados, tenemos en primer lugar el autor Ecker,
¿verdad? Donde nos ofrece unas estrategias exitosas para desarrollar un sistema óptimo de gestión de la corrosión. Entonces, el autor Ecker en este aporte, que fueron uno de los antecedentes más importantes, propone métodos para el desarrollo de la gestión de la corrosión que fueron aplicados en esta investigación. Por otra parte, Sabrabadi desarrolló una investigación también en cómo la gestión de la corrosión puede realizar una mejora exitosa en lo que es la ingeniería de la corrosión y sustenta la incorporación de elementos de gestión de la corrosión para mejorar el control de la corrosión. Y dentro de los autores, ¿verdad? Tenemos por supuesto a el señor Alice Morse, ¿verdad? Que genera dos artículos, pero el que tiene mayor incidencia en esta investigación fue el artículo en el cual él aplica la gestión de la corrosión en sistemas para las estrategias de mitigación de la corrosión microbiológica. En este artículo, el autor realiza una especie de auditoría o un estudio diagnóstico en los sistemas de algunas plataformas del Mar del Norte, donde él detecta mediante este diagnóstico que eh, habían desviaciones que no estaban vinculadas directamente a eh, a las actividades de control de la corrupción, sino actividades que estaban vinculadas a actividades más que todo desde el punto de vista del factor humano. Entonces, a pesar de que todo esto está muy relacionado, él propone en este artículo cómo lo que son, lo que es el tener asesorías, el realizar actividades de capacitación, formación, son las claves para evitar que se utilicen técnicas que nos den valores que no sean los verdaderos. Eh, dentro de autores, ¿verdad? Tenemos también la parte de lo que es Amendola, ¿verdad? Que es un autor que en el 2015 también tiene un artículo sobre el desarrollo de modelos de valoración de activos intangibles alineado a lo que es la norma ISO 55000. La norma ISO 55000 es una norma que establece una estructura en base a lo que son los sistemas de gestión. Entonces, continuamos con lo que es las bases teóricas. Las bases teóricas de esta investigación, ¿verdad? Se estableció la variable que habla de modelos de gestión para el control de la corrosión. Se apoyó en autores como Bishkan y Papavinasa, donde se desarrollaron las dimensiones, ¿verdad?, sobre lo que es el control de la corrosión. Las bases teóricas fueron fundamentadas sobre el autor Papavinasa y se establecieron como los indicadores mecanismos de daño dentro de lo que es el control de la corrosión, mitigación de la corrosión y monitoreo de la corrosión. Los autores para cada indicador fueron seleccionados la norma API 970. Alice Morse en su libro de gestión de la corrosión y NACE, la norma NACE FC del 2019, donde trae muchas técnicas sobre lo que es el control de la corrosión, el sistema de agua de enfriamiento, el monitoreo. Luego tenemos autores que me definen lo que es el sistema de agua de enfriamiento y lo que son los indicadores entre lo que es la calidad del agua, las unidades de enfriamiento y el tipo de sistema de enfriamiento. ¿Ok? Luego tenemos autores como Papavinasa, Perry y Neis, nuevamente EFC. Factores que generan corrosión, tenemos abatía, donde tenemos factores químicos, físicos y factores biológicos. Entre los factores químicos nos apegamos a la definición del Ulich, en factores físicos Flynn y factores biológicos Stobus.
Y en los requerimientos del modelo de gestión, que es la cuarta dimensión, tenemos lo que son, vamos a decir, la estructura esqueleto del modelo de gestión, donde tenemos las políticas, los objetivos, las estrategias, las facilidades y los procedimientos. Y luego, por último, definimos lo que son las fases del modelo, donde tenemos dentro de lo que es la gestión, ¿verdad? Cuatro actividades que se pueden considerar que son las más importantes, que es la planificación, la implementación, la evaluación y la mejora continua. Dentro de la definición del modelo, ¿verdad? Tenemos a lo que es el modelo de gestión de los sistemas de agua enfriamiento, definimos como Briscan, el autor, define como el modelo de gestión a la elección, cómo se realiza el trabajo, que debe ser comprendido y usado con la finalidad de respaldar un modelo de negocio y generar ventajas competitivas a partir de sus esfuerzos. Y luego tenemos al autor Papavinasa, que define el control sobre los parámetros los cuales tienen influencia directa o indirecta sobre los mecanismos de daño por corrosión sobre un sistema. La definición que nosotros adoptamos es que el modelo de gestión en los sistemas de agua de enfriamiento se define como establecer el orden de cómo se va a realizar el control eficiente de todas las variables que tienen influencia directa e indirecta sobre los mecanismos de daño por corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento. Y dentro de lo que es la definición operacional, el modelo de gestión para el control de la corrosión es una estructura que permite describir el ciclo de ejecución con eficiencia de los programas de control de la corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, en este cuadro, ¿verdad? Está lo que es el cuadro de operacionalización de la variable, ¿verdad? Donde ya están todos los objetivos que ya les comenté. Tenemos la variable principal, que es el modelo de gestión, y las dimensiones. Las dimensiones los tomamos como el control sobre la corrosión es la primera y definimos los indicadores, mecanismos de daño, mitigación de la corrosión y monitoreo de la corrosión. En los sistemas de agua de enfriamiento, como les comenté, calidad de agua, unidades de enfriamiento y tipo de sistema. Factores que generan la corrosión, tenemos factores químicos, físicos y biológicos. Requerimientos del modelo de gestión, tenemos las políticas, objetivos, estrategias y procedimientos y facilidades. Y las fases del modelo, tenemos lo que es la planificación, la implementación, la evaluación y la mejora continua. Todo esto, ¿para qué nos va a funcionar? Bueno, en base a todo esto, se desarrolló una encuesta, la cual fue aplicada en los diferentes complejos que ya les mencioné. ¿Ok? Como les comenté, esto es un trabajo que es más que todo un trabajo de campo, ¿verdad? Que se hizo con la finalidad de establecer cuáles son los requerimientos del modelo que se va a proponer utilizando las estrategias de la parte de gestión gerencial. Dentro del el diseño de la investigación, ¿verdad? Se realizó una investigación de tipo descriptiva y proyectiva, ¿verdad? Los autores que sustentan esta investigación, tenemos Hernández, Fernández y Batista, Bernal y Hurtado en la descripción de la parte de la metodología. Y en la investigación es un diseño de investigación de campo, no experimental y transaccional en el tiempo, en el periodo, como les comenté, 2018-2020. Para el estudio se realizó, se tomó una población de 34 personas no homogéneas, entre lo que teníamos supervisores de corrosión, proceso, operaciones e ingenieros del área del área de corrosión y procesos. O sea, se tomó personal supervisorio de operaciones de la parte de ingeniería y se realizó a partir de la tabla de operacionalización un instrumento que consistió en 74 preguntas, ¿ok? Las cuales fueron tomadas por la escala de Likert. ¿Okay? Dentro de esta técnica de investigación se hizo un estudio de validación del instrumento donde se utilizó un coeficiente de confiabilidad alfa Cronbach, ¿verdad? El cual determina que por encima de 0.7 este factor hace que el instrumento sea confiable. ¿Ok? Para este caso tuvimos un coeficiente de 0.96. ¿Ok? Y esto se midió haciendo una prueba piloto en 9 personas en el área, en la planta de Polinte.
¿ok? Luego, los datos que se utilizaron, se utilizó las técnicas estadísticas, se utilizó la media aritmética, las frecuencias absolutas y la frecuencia relativa. El baremo de categorización, ¿verdad? De la encuesta fue siempre que se categoría, con una valoración de 4,5 a 5, donde se categoriza como una actividad que tiene un alto grado de consolidación. Casi siempre de 3,5 a 4,4, una actividad que es consolidada, algunas veces de 2,5 a 3,4, una actividad medianamente consolidada, casi nunca de 1,5 a 2,4, una actividad de bajo grado de consolidación, y nunca una actividad sin consolidación. Entonces, bueno, como les comenté, se comienza a hacer la ponderación, ¿verdad? En base al instrumento, cada uno de estas variables desarrolló una cantidad de preguntas y los resultados se evaluaron bajo las técnicas estadísticas que les comenté. Dentro del sustento teórico de la primera dimensión tenemos al autor Papavinasa, donde dice que el control de la corrosión está relacionado a controlar todos los agentes que tienen influencia sobre el sistema, entre lo que consideramos la determinación de lo que son los mecanismos de falla por corrosión, la mitigación de la corrosión y el monitoreo de la corrosión. Para esta actividad, ¿verdad? Dentro de los resultados, se obtuvo que es una actividad que tiene un grado de media consolidación, que tuvo un resultado de 3,6, y dentro de la actividad con menor grado dentro de la variable con menor grado de consolidación, se detectó que la parte más débil de esta variable es el monitoreo de la corrosión. Luego, en la dimensión de sistemas de agua de enfriamiento, donde los sistemas de agua de enfriamiento utilizan la evaporación del agua como un medio de enfriamiento, se clasifican en 3 categorías: de un solo paso, cerrado, y de recirculación abierto. Dependiendo de la calidad de agua, se pueden generar distintos tipos de problemas en unidades de enfriamiento. Entonces, de acuerdo a este sustento, se desarrollaron preguntas basadas en lo que es la calidad del agua, en lo que son las unidades de enfriamiento y su funcionamiento, y los tipos de sistemas de enfriamiento. Para este caso, se obtuvo que esta dimensión, un grado de consolidación, se determinó que la dimensión del sistema de agua de enfriamiento es una actividad que está consolidada, o sea que hay un nivel de conocimiento y de actividades relacionadas a cada una de estas acciones, y sin embargo el tipo en las unidades de enfriamiento y su conocimiento fue uno de los factores que se determinó con un grado menor de consolidación. En lo que son los factores que generan corrosión, ¿verdad? En donde teníamos identificado a Batía, que establece que los factores que afectan la corrosión son los que incrementan la velocidad de corrosión del sistema de enfriamiento, siendo agrupados en factores químicos, físicos y biológicos. Se evaluaron estos 3 factores de acuerdo a la encuesta, y el factor biológico es el factor que tiene un menor grado de consolidación, ponderando la actividad en una actividad medianamente consolidada, lo que es el conocimiento de los factores que influyen en la corrosión. Por otro lado, en lo que es la dimensión 4, ¿verdad? Lo que es el modelo de gestión, se determinó que si existía un modelo relacionado a lo que es la gestión de la corrosión para los sistemas de agua. En este caso, ¿verdad? En el sustento teórico se utilizó el autor Nice Impact de 2016, donde define los requerimientos de gestión como una estructura base con el fin de garantizar su efectividad, consistencia y además de la comunicación de los procesos referentes a la gestión. Entre lo que es las 5 fases o el modelo de lo que es la gestión, definimos 5 partes fundamentales, entre lo que tenemos las políticas, ¿verdad? Que son los planteamientos iniciales, hacia dónde va direccionado lo que es el modelo, o sea, cuál es su vinculación con respecto a el espíritu de la industria,
¿ok? ¿Hacia dónde va amarrado ese, esas políticas, ¿verdad? Tenemos lo que son las estrategias, que es cómo se van a desarrollar esas políticas, los objetivos, que es lo que se quiere alcanzar con esas políticas, las facilidades, que son los recursos que tengo a disposición para generar o para alcanzar esos objetivos, y los procedimientos, que eso es toda la parte, vamos a decir, de paso a paso, organizacional y de responsabilidad. Esto es lo que conforma el modelo de la gestión. Para este caso, se determinó que los modelos de gestión son una actividad que tiene un grado de consolidación medianamente consolidado, y que prácticamente en todo lo que es el planteamiento de las políticas, las estrategias y los objetivos, se encuentran más o menos en el mismo nivel. Ninguna de las actividades tiene un grado de consolidación dentro de la industria petroquímica. Por último, se determinó las fases del modelo de gestión. ¿Y qué conforman la fase del modelo de gestión? Bueno, las etapas de crecimiento de un modelo están de acuerdo a a las organizaciones, y comprende una variedad de fenómenos que ocurren durante el ciclo de vida organizacional. Para este sustento teórico, en lo que es las fases del modelo, tenemos cuatro fases principales. Estas fases principales son lo que llamamos el ciclo gerenciado, el ciclo de Denning, ¿verdad? Y consta de lo que es primero, lo que es la planificación, luego la implementación, que es llevar a cabo las actividades que se planificaron, posteriormente la evaluación del cumplimiento de esa planificación, y por último, lo que es las estrategias para determinar la mejora continua, que se basa en la evaluación de todo, del cumplimiento de la planificación, y en lo que se establece de acuerdo a la ejecución del tiempo, a la ejecución de los recursos, este, y se hace la evaluación en base a esto, si los objetivos o si se llevó a cabo la gestión como fue planificada, entonces se continúa el ciclo. Si por el contrario se define que la actividad no fue consolidada de la manera como fue prevista, entonces se realiza el ciclo de mejora continua, donde se establecen las estrategias para lograr alcanzar o para modificar la planificación de manera que se pueda cumplir con la gestión. Esta actividad, ¿verdad? El control sobre estas actividades fue el que menor grado de consolidación tuvo. Sin embargo, estuvo categorizado dentro de digamos, la categoría de un grado mediano de consolidación. Por último, bueno, esta es una tabla donde se muestran todos los resultados obtenidos, ¿verdad? Donde el control de la corrosión y los sistemas de agua de enfriamiento, el conocimiento en estos dos sistemas y las actividades se consideraron que fueron de un grado consolidado. Sin embargo, lo que son los factores que generan la corrosión, los requerimientos del modelo de gestión y las fases del modelo fueron factores los cuales se consideraron que fueron los puntos más débiles dentro de la encuesta realizada. Por lo tanto, aquí en este resultado se puede ver que sí es importante afianzar o generar eh, o aportar el modelo, ¿verdad? Que permita mejoras en este sistema. O sea, en base a estos resultados podemos definir que sí es necesario, hay un bajo nivel de lo que son las estrategias o las herramientas de gestión sobre lo que es el control de la corrosión. Por lo tanto, es oportuno implementar lo que es un modelo para mejorar esta condición. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Continúo. Bueno, dentro de lo que es, ¿verdad? Ya dentro de lo que es el desarrollo de este estudio, se deja en claro que existe una necesidad que podría ser la propuesta de un modelo
puede ser bastante adecuada para mejorar la condición del control de la corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento en la industria petroquímica. Entonces, en la conceptualización de este modelo, ¿verdad? Que es cómo se va a realizar, cómo lo vamos a definir, ¿verdad? Tenemos lo de este tipo de preguntas. ¿Cuáles son los modelos, cuál sería el modelo más adecuado? ¿En qué nos podríamos basar? De acuerdo a los estudios y a la bibliografía consultada, ¿verdad? La definición del modelo se basa en el control sobre todas las variables que tienen influencia en los mecanismos de daño por corrosión. Tiene una estructura, la estructura de cómo se va a gestionar el modelo se realizó bajo el esquema de la ISO 55002. En un anexo B, la ISO 55002 tiene una estructura de un modelo de gestión, el cual les presentaremos a continuación. El enlace de esta conceptualización es interrelacionar el control de la corrosión con otras gestiones dentro de lo que es la industria petroquímica. ¿Y cuáles son esas otras gestiones? Bueno, la gestión de producción. ¿Por qué? Porque el control de la corrosión en los sistemas de agua está unido con la eficiencia, con la continuidad operativa y con los periodos de vida útil de los equipos y los sistemas. Por otro lado, la gestión de riesgo, porque las velocidades de corrosión las velocidades de corrosión en equipos críticos, ¿verdad? Pueden prevenir fallas futuras y pueden interferir en que exista un accidente o una falla que no sea prevista. Si nosotros llevamos el control, podemos realizar un control sobre la integridad mecánica de los equipos y de esta manera trabajar, llevar a cabo las operaciones de forma segura. Y por último, tenemos con lo que es la gestión de confiabilidad. Con la conceptualización de la propuesta debemos definir lo que son los mecanismos de corrosión, los métodos de inspección, las zonas de mayor avance y pronosticar o determinar cuáles son los periodos de mantenimiento adecuados, incluso de acuerdo a la criticidad del equipo, cuáles son los equipos que debo intervenir o no en una parada. ¿Ok? Hay una cosa que les quiero mencionar, una idea, ¿verdad? Con referente a lo que es la gestión de confiabilidad y lo que es lo referente a la gestión de activos con respecto a lo que es el control de la corrupción y la gestión de la corrupción. Cuando tenemos una gestión de integridad de activos y una gestión de, de, de vida en servicio, ¿ok? Que se encuentran en estos momentos tan usadas, en todos lados conseguimos gestión de activos y gestión de integridad. Muchos de los autores que les mencioné establecen que sin el control de la corrosión, sin un buen entendimiento de lo que son los mecanismos, la gestión de integridad puede generar una falsa idea de la seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque bien es sabido que el estudio de la corrosión, ¿verdad? De los sistemas, tal como lo hemos visto, por ejemplo, en el diplomado de corrosión interna, basándonos en todo lo que son estos los factores químicos, los físicos y los del sistema, podemos definir cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos donde es necesario realizar inspección y realizar monitoreo. Adicionalmente, hay normas como la API 571, hay normas como el ASME PCC3 de planes de inspección, donde en base a estos mecanismos de daño por corrosión y de su identificación, también puedo determinar cuáles son las técnicas de ensayos no destructivas, cuáles son las técnicas que puedo aplicar de manera de evidenciar un mecanismo e incluso antes de que se pueda manifestar en los equipos. Entonces, por esta razón, es una de las condiciones más importantes por la cual la conceptualización o la propuesta de control de corrosión está vinculada a todas estas áreas dentro de lo que es la industria petroquímica. El objetivo de la propuesta, bueno, el objetivo de la propuesta es implementar el modelo, porque el modelo este,
si no se activa dentro de la organización, no tiene ningún tipo de validez, ¿verdad? Pero para esto, ¿por qué es importante implementar el modelo? Bueno, porque no solo es las actividades de control sobre la corrupción, sino también es el control sobre estas actividades. Es darle hacer las actividades de manera eficiente, organizada y sustentable, y por supuesto ordenada en lo que es el desarrollo de los recursos con la finalidad de obtener un resultado. La estructura del modelo que les vamos a proponer están compuestas por fases y entre esas fases hay una interrelación dinámica que también permite que el modelo de gestión de la corrosión de sistemas de agua de enfriamiento sea aplicado a otros sistemas donde se necesite realizar control de la corrosión. El alcance de la propuesta, bueno, el modelo propuesto puede ser aplicado a otro tipo de sector, no necesariamente el sector petroquímico. La estructura, como les comenté, puede ser aplicada en otro tipo de sistema y se puede replicar esta estructura, ¿verdad? En una misma instalación, y se pueden tener valores de la gestión desde un sistema, desde una planta hasta de un complejo. Y la estructura puede ser también de esta propuesta, puede ser interactuar con, por ejemplo, lo que es la inspección basada en riesgo, la estructura del RBI. O sea, la idea de esta propuesta también puede estar en conjunto con un análisis de criticidad, de manera de poder implementar los recursos o los sistemas de control sobre los equipos o los sistemas que se consideren críticos dentro de las instalaciones. Entonces, aquí esta es la estructura de la propuesta. Esta estructura está basada en la ISO 55002, en la estructura planteada, donde establece lo que son la gestión para el control de la corrosión, ¿verdad? Esta gestión está generada a partir de unas políticas. Estas políticas desarrollan objetivos que son las metas que se quieren alcanzar. Estos objetivos desencadenan una cantidad de estrategias que están amarradas al cómo se van a realizar o cuáles son las actividades que se van a realizar para poder alcanzar los objetivos propuestos de los cuales ya fueron planteados. Estrategias, ¿verdad? Están vinculadas a lo que son los procedimientos y los requerimientos soporte. Pero adicionalmente, como les comenté, que es la idea de la gestión, estas estrategias también deben desarrollarse en lo que es la fase del modelo, o sea, lo que es la planificación, la implementación, la evaluación, el plan de desempeño y la mejora continua. Por eso tenemos estas flechas de esta forma. Las estrategias se requieren los procedimientos que están vinculados a las actividades referentes al control de la corrosión y cómo se van a desarrollar, cuáles son las responsabilidades, pero también está vinculada a lo que son los requerimientos soporte. Los requerimientos soporte pueden ser dentro de la organización lo que es el manejo de la documentación, lo que es la aplicación de software, lo que son las facilidades o sistemas de contratación, lo que son eh, actividades o recursos que puedo emplear para ejecutar las estrategias que tengo disponibles dentro de la instalación. ¿Ok? Eso conformaría los requerimientos soporte. Luego que yo tengo definido lo que son los procedimientos y los requerimientos soportes, lo que voy a necesitar, quién lo va a hacer y cómo lo voy a ejecutar, entonces voy a un proceso de la planificación. ¿Y la planificación en qué consiste? La planificación consiste en establecer cuáles son los recursos, el tiempo, este, y el orden en el cual voy a ejecutar las actividades que me planteé en lo que es la estrategia. Que la estrategia, tal como lo muestra en este esquema, es la esencia de lo que es el programa de control de la corrosión. ¿Ok? Luego que elaboro la planificación, viene la parte de implementación, que es darle curso a todo lo que es las actividades, lo que es el desembolso de dinero, las actividades de contratación, las actividades de colocación
de facilidades para ejecutar todo lo que es el control, el monitoreo y las actividades de mitigación del control de la corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento. Posteriormente a la implementación viene lo que es la evaluación. ¿Y la evaluación de qué? La evaluación de la implementación, ¿ok? La evaluación de lo que estoy realizando dentro del sistema, de lo que estoy, de si estoy llevando a cabo las actividades. Esas actividades llevan lo que es una salida, que ya son los resultados, vamos a decir, crudos de lo que me va a generar el control de la corrosión. Luego, este, esas actividades y que fueron planificadas e implementadas, yo tengo que realizar también lo que es el proceso de la evaluación, ¿verdad? Porque una cosa es la evaluación de lo que es la estructura del control de la corrosión, donde voy a tener eh, unos indicadores que me van a diagnosticar cómo está el sistema, pero otra es lo que es la gestión, cómo se está desarrollando. Y entonces ahí debo implementar lo que es eh, la evaluación de las estrategias que estoy aplicando, la forma como se están desempeñando, cómo estoy gestionando los recursos y de luego que tenga esta evaluación que se hace por unos indicadores internos e internos ¿de quién? De la gestión. Luego aplico lo que es los sistemas de mejora continua a mi sistema de control de la corrosión. Entonces, dentro de la estructura propuesta, ¿verdad? Desarrollamos las políticas que es controlar con eficiencia y calidad los diferentes mecanismos de daño de corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento, mediante la planificación e implementación de programas de mejora continua para el control de la corrosión. ¿Basados en qué? Basado en técnicas, normas, estándares nacionales e internacionales con la finalidad de cumplir el ciclo de vida de cada uno de los equipos y de esta forma lograr la continuidad operativa. ¿Cuáles fueron los objetivos planteados para esta propuesta? Controlar el avance de los mecanismos de daño por corrosión, implementar procedimientos para ejecutar cada una de las actividades relacionadas al control de la corrosión, determinar la calidad bajo la cual se ejecutan los programas de control de corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento, determinar el cumplimiento del ciclo de vida útil de los equipos, determinar la eficiencia del sistema y determinar el ciclo operacional del sistema. Es decir, los objetivos de esta propuesta están planteados en el avance de los mecanismos de daño, en la calidad o en el control sobre las actividades de control de la corrosión para lograr la eficiencia, el ciclo operacional y el cumplimiento de la vida útil, que adicionalmente estos objetivos están amarrados a lo que son los objetivos organizacionales. ¿Ok? Luego, para el desarrollo de estos objetivos, ¿verdad? Se establecieron las siguientes estrategias. El objetivo 1 y 4, ¿verdad? Donde se habla sobre el controlar el avance en los mecanismos por corrosión y determinar el ciclo de vida útil de los equipos, ¿verdad? Se plantearon como estrategias realizar un estudio diagnóstico del sistema, revisión de históricos y documentación técnica, revisión de planos de PFD y PNID, establecer cuáles son las condiciones operacionales reales, identificar los puntos de mayor avance dentro del sistema para medir velocidades de corrosión, determinar factores críticos en cada uno de los mecanismos de daño por corrosión, adoptar modelos para realizar pronósticos, determinar variables de control de cada uno de los mecanismos de daño identificados, crear programas de mitigación de la corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento, realizar alcances técnicos en las actividades que así lo requieran, realizar controles y mediciones de variables que sean necesarias, crear programas de monitoreo de la corrosión y sistemas de agua de enfriamiento, seleccionar técnicas de monitoreo, seleccionar tecnologías y utilizar métodos para el procesamiento y el almacenamiento de datos. Dentro de lo que es el objetivo número 2, que está vinculado a los procedimientos para ejecutar, tenemos procedimentar todas las actividades desarrolladas con lo que es el control de la corrosión bajo normas y estándares internacionales, incluir cronogramas de ejecución de los procedimientos, establecer conocimientos de equipos, técnicas y tecnologías e incluir parámetros de control y capacitación
al personal. Dentro del programa 3, del objetivo 3, que es determinar la calidad bajo la cual se ejecutan las actividades, tenemos auditar los sistemas que se realizan determinar las actividades de control de la corrupción que se realizan en los sistemas, ¿verdad? Bajo los procedimientos desarrollados, implementar metodologías de no conformidades, adoptar estrategias propuestas por el ISO 9000, generar codificación y control de documentos y determinar actividades que están desempeñadas si están desempeñadas por personal verdaderamente capacitado para el desarrollo de estas actividades. En la actividad, en lo que es el objetivo 5 y 6, determinar la eficiencia del sistema y cumplir con el ciclo operacional, tenemos lo que es realizar proyecciones, valores de velocidad de corrosión de los sistemas de corrosión en los puntos de mayor criticidad de los equipos, con la finalidad de generar pronósticos y seleccionar modelos para predecir el avance de los mecanismos e identificar el tiempo de vida útil consumido y establecer el tiempo de vida útil restante con la finalidad de prepararse para futuros reemplazos, para reentubados o para sustituciones. ¿Ok? Dentro de los procedimientos de donde se van a desarrollar estas estrategias, tenemos procedimientos dentro del control de la corrosión, desarrollados para lo que es el control de la corrosión. Tenemos que establecer cuáles son las normas y estándares bajo las cuales se van a desarrollar los procedimientos que debo ejecutar. Deben tener claro quiénes son los roles y las responsabilidades o los actores que van a ejecutar cada una de las actividades. Debo tener dentro de la generación de procedimientos periodos de revisión y actualización y documentación, codificación y disponibilidad de los procedimientos que se plantean para propuesta. Entre los requerimientos soportes, ¿verdad? En los requerimientos soportes tenemos lo que es las fases del modelo, ¿ok? Los procedimientos soportes consisten en las facilidades que ofrece la organización de manera de agilizar el modelo de gestión. Entonces, dentro de las fases del modelo, ¿verdad? Que son la planificación, la implementación, la evaluación y la mejora continua, tenemos requerimientos soportes como entre la planificación, acceso a base de datos, disposición de software, conocimiento dentro de la organización, departamentos de estimación de costos y departamento de gestión de riesgo. Dentro de la implementación tenemos herramientas para el manejo de recursos, laboratorios, acuerdos interinstitucionales, proveedores, departamentos de contrataciones y departamentos de finanzas. Son los que nos van a ayudar a poder lograr la materialización de lo que es la gestión de la corrupción. Dentro de la evaluación tenemos la gestión de la comunicación, la gestión de la documentación y los sistemas integrados de gestión de la calidad. Entre lo que es la mejora continua tenemos lo que es la investigación de incidentes y los sistemas de gestión de la calidad que también tiene eh, vamos a decir, estrategia de manera de ofrecer una mejora continua para lo que es la gestión. Entre la planificación, bueno, como ya les venía diciendo, este modelo se basó en establecer, eh, vamos a decirlo así, las fases, ¿verdad? Con la finalidad de definir cómo voy a implementar el control de la corrupción bajo un esquema eficiente, ¿no? Entonces, en la planificación se generó un programa de ejecución de diferentes actividades que están relacionadas al control de la corrosión en el sistema de agua, y bueno, estableciendo basándonos en lo que es la política, los objetivos y las estrategias, se desarrollaron una serie de actividades con la finalidad de establecer un tiempo y una disposición de recursos económicos. Para esto, bueno, se determinó que lo que es el desarrollo de todas las fases del modelo, ¿verdad? Se realizó una estructura de horas, de recursos en horas hombre, con la finalidad de darle vida a lo que es el modelo de gestión, donde el definir las políticas, objetivos, estrategias, la planificación, los procedimientos, y establecer todo lo que es la parte de implementación, requerimientos, soporte y evaluación, dio un tiempo en duración de
se estableció para un lapso de, de 6 meses, ¿ok? Considerando un recurso, ¿verdad? Un supervisor de corrosión y materiales, dos ingenieros de corrosión de materiales, un ingeniero de proceso, un técnico en corrosión, para dar en este caso los recursos en horas hombre. Para definir esta estructura, tuvieron un costo en base bueno, a una base de datos, ¿verdad? De $3.911, ¿ok? Esto fue basado en unos costos, ¿verdad? Que estaban basados en la estructura de que se mantenía en ese momento dentro de la industria, ¿ok? Ya las cosas es diferente, ya estos valores no son los mismos, por eso es que, bueno, es importante resaltar en la parte metodológica que esta investigación se realizó en el periodo 2018-2020, tomando como estructura en este caso de planificación algunos valores históricos que se tenían en ese momento en la industria petroquímica. ¿Ok? En la implementación, se consideraron los procesos de contratación, procesos de compras y adquisiciones, ejecución de contratos, ejecución de pruebas y ensayos, dosificación de químicos, capacitación y formación, cumplimiento de programas de control de la corrosión, administración de recursos, administración de insumos, reuniones, comunicaciones, informes y elaboración de proyecciones. Para el caso de la evaluación, ¿verdad? De lo que es el sistema de gestión, ¿verdad? Se establecieron indicadores para el objetivo uno, que es el control del avance y los mecanismos de daño, ¿verdad? Se tomó velocidades medias de corrosión entre velocidades esperadas, ¿verdad? Considerando un factor menor que uno favorable y un factor mayor que uno desfavorable. En lo que es implementar los procedimientos para ejecutar, ¿verdad? Se determinaron actividades procedimentadas entre las actividades ejecutadas, considerándose en lo que es el indicador que las actividades ejecutadas, el factor menor a uno, ¿verdad? Se considera favorable, ¿verdad? Cuando se tiende a uno, se considera favorable, y cuando se considera que existen actividades ejecutadas, perdón, aquí debe haber un error. Cuando las actividades ejecutadas con procedimiento, ¿verdad? Cuando es mayor que uno, se considera que es un indicador favorable, y cuando es menor que uno, se considera desfavorable. Cuando tenemos determinar la calidad o si la calidad de la aplicación de la gestión o las actividades es baja, se consideró como un indicador las actividades ejecutadas de acuerdo a procedimiento entre las actividades ejecutadas totales. Es indicador similar al anterior. Determinar en el objetivo 4, determinar el cumplimiento de ciclo de vida, se determinó en este caso pérdida de espesor real entre pérdida de espesor de diseño. Cuando el indicador, la pérdida de espesor real es menor a la pérdida del espesor por diseño, se considera que el ciclo de vida del factor es favorable. Ya. En la eficiencia del sistema, ¿verdad? Cuando tenemos un factor de ensuciamiento real entre un factor de ensuciamiento por diseño, cuando el factor de ensuciamiento es menor, estamos considerando que el sistema está, la propuesta, el control sobre el sistema se está generando de forma favorable. Si el ensuciamiento es mayor, se considera que el indicador es desfavorable. Y en el ciclo operacional proyectado, ¿verdad? Entre el ciclo operacional productivo, ¿ok? Si el ciclo operacional proyectado es mayor al ciclo productivo, entonces el indicador es favorable. Y si el ciclo operacional es menor, proyectado es menor al ciclo productivo que ya está previsto, entonces se considera que el indicador no es favorable. Dentro de lo que es el plan de desempeño, ¿verdad? Se determinó en la primera, como el primer paso en la gestión del tiempo, el tiempo de las actividades, porque este es el plan de desempeño de quién, del modelo, de la planificación.
¿ok? El tiempo de las actividades ejecutadas versus el tiempo planificado, ¿verdad? Si el tiempo de las actividades ejecutadas es mayor, si el indicador da mayor que uno, entonces es un indicador que es desfavorable porque me estoy demorando más de lo que pronostiqué. El cronograma de actividades ejecutadas, si las actividades ejecutadas es mayor a las actividades totales, ¿ok? Debe ser revisada la gestión y si extiende a uno, entonces se considera que la gestión es favorable. Si los recursos reales utilizados entre los recursos planificados tiende a uno, entonces estoy teniendo un plan de desempeño de la gestión que va acorde a lo que es lo planificado. Si hay variaciones, ya significa que debo ir a lo que es el plan de la mejora continua, donde debo identificar variables, identificar debilidades o realizar algunas estrategias que me ayuden a determinar cuáles son los puntos críticos dentro del plan dentro de la planificación, dentro de la gestión, utilizando identificación de debilidades, realizando auditorías de la gestión y aplicando lecciones aprendidas en cada una de las fases con la finalidad de poder aplicar lo que es el ciclo de mejora continua. Entre lo que es la propuesta, también se generó un estimado de costo para la implementación del control de la corrosión dentro de los sistemas de agua enfriamiento, considerando la aplicación de medidores de corrosiones en línea, monitores de ensuciamiento inorgánico, monitor de ensuciamiento orgánico, portacupones, cupones de acero inoxidable, cupones de aleación de cobre, este, todo este sistema, ¿verdad? Que fue una consulta que se le hizo a una empresa que ofrece este tipo de sistema, de un costo de $26.472. Luego, el costo de implementación del sistema de gestión eh, por un lapso de 6 meses, ¿ok? Lo que costaba aplicar los materiales, el costo de horas hombres que ya lo determinamos y el costo de equipos y materiales de oficina, lo que es la implementación de la gestión, estaría alrededor de en conjunto con el sistema de control de la corrosión, estarían con un costo de $33.163. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos lo que son los equipos, en la parte de que esto ya se los había mostrado, los equipos y las horas hombres. Toda esta actividad de manera global, me da un costo aproximado de eh, $33.163. ¿Ok? En lo costó este programa, ¿verdad? Este programa que se planteó aquí de la gestión de la corrosión, se comparó con los que son los costos asociados dentro de una planta petroquímica, ¿verdad? Con la finalidad de qué? Con la finalidad de hacer o de dar o de justificar esa inversión del sistema de control de la corrosión y el sistema de gestión de ese control de la corrosión. Para este caso, ¿verdad? Se tomó los costos asociados a la pérdida de corrosión dentro de un sistema. Aquí se tomó un área aproximada de un sistema de agua de enfriamiento de una planta doble fina. Se tomó eh, unas velocidades de corrosión teóricas y se realizó un cálculo de cuánto representaba de manera anual las pérdidas del acero. Y nada más por el control de la corrosión, sin control y sin monitoreo ni nada de eso, se está obteniendo un valor aproximado de $180.000. Luego, se realizó otra tabla donde se determinó, de acuerdo a las capacidades de producción de la planta de olefinas 1 y olefinas 2,
más o menos en los valores históricos de producción de las plantas, ¿verdad? La tonelada de etileno y la tonelada de propileno, cuánto era la producción realizada de acuerdo a valores históricos, como les comenté. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de 366,93 toneladas de etileno día y 203,10 toneladas de propileno día a una carga de 52,83% de la planta de olefinas 1, ¿verdad? Eso fue en el año 2017, tomando un costo unitario de las toneladas de $509 y $637, y entonces ahí vemos cómo el precio de un día de parada de cada una de estas plantas, como está alrededor de $186.767, $129.374 para la planta de olefinas 1, y para la planta de olefinas 2, en este caso tenemos $257.554 y $106.226 al día. Esto es lo que se puede perder este, a, a- a consecuencia de la parada de estos sistemas, por ejemplo. Entonces, dado esto y ya lo que hemos presentado en lo que es la gestión de la corrosión en los sistemas de agua de enfriamiento, dentro del estudio diagnóstico que se hizo, se concluye que los sistemas de agua de enfriamiento, las actividades de control de la corrosión, no se ejecutan con una visión preventiva. El monitoreo de la corrosión es una actividad que está medianamente consolidada, lo que trae como consecuencia que no se apliquen medidas preventivas para evitar la falla. Es decir, que dentro del diagnóstico que se hizo, una de las condiciones entre el control de la corrosión, como les comenté, de mayor debilidad es el control de la corrosión. Por eso en el modelo de gestión, las actividades de las estrategias y las actividades de la planificación están vinculadas a mejorar el control de la corrosión. El seguimiento, en la segunda conclusión, el seguimiento de los sistemas de agua de enfriamiento se realiza dentro del sector petroquímico. Sin embargo, lo referente a las unidades de enfriamiento, existen variables que no se le hace seguimiento y que tienen influencia sobre la corrosión. El seguimiento de factores que generan corrosión tiene un grado medio de consolidación, por lo que debe implementarse mayor seguimiento en los factores físicos y sobre todo los factores biológicos, tomando en cuenta que los sistemas o el factor biológico es el más relevante y el que tiene un menor grado de consolidación a partir de la investigación realizada. Los requerimientos de la gestión deben ser planteados, ya que estos ofrecen un sustento de seguridad a la gestión del control de la corrosión. Solo presentaron un grado de consolidación medio. La fase de la gestión de corrosión no se encuentran consolidadas dentro de la gestión actual, lo que es un indicativo que las actividades de control de la corrosión no se miden de manera eficiente. ¿Ok? Lo que conduce a que no se implementen mejoras dentro de las condiciones actuales. La elaboración del modelo de gestión consistió en una interacción de los requerimientos que fundamentan la gestión en conjunto con las fases del modelo. Esta relación permitirá llevar a cabo el control de la corrosión de forma eficiente, con calidad y con la finalidad de prevenir los daños en el sistema. ¿Cuáles son las recomendaciones de este estudio? Bueno, fortalecer el control de la corrosión de los sistemas de agua de enfriamiento, implementando un análisis para determinar los mecanismos de daños posibles en base a la información técnica disponible, con la finalidad de determinar cuáles son los factores críticos en cada uno de los sistemas, y además incorporar los programas de monitoreo considerando la aplicación de nuevas tecnologías disponibles en el mercado, como la instrumentación en tiempo real. Se debe incorporar dentro de la gestión del control de la corrosión programas de seguimiento de variables operacionales del sistema de agua de enfriamiento, calidad del agua, seguimiento de los programas de mantenimiento e inspección y eficiencia de las unidades de enfriamiento, con la finalidad de detectar condiciones que puedan generar indicios de problemas de ensuciamiento o de corrosión en el sistema. Y se deben
dentro de la tercera recomendación, establecer procedimientos para el seguimiento de los factores químicos, físicos y biológicos con la finalidad de recrear, analizar los registros, con la finalidad de crear escenarios de referencia en lo que se pueda estar sucediendo en el sistema y tomar acciones a corto, mediano plazo, así como acciones de seguimiento como parte del monitoreo de la corrosión y el seguimiento de los factores. Poner en práctica la construcción de la gestión de la corrosión, iniciando el establecimiento de las políticas, objetivos y estrategias, todos alineados con las políticas, objetivos establecidos en el caso del sector petroquímico. Esto permitirá generar las bases para soportar la gestión y luego iniciar el requerimiento de los recursos, facilidades, programas y procedimientos necesarios para su ejecución. Y por último, crear una organización comprometida con el cumplimiento del control de la gestión propuesta, principalmente por el cumplimiento de la fase de la gestión planteada. De la gestión. Se plantea dentro de la estructura un modelo de propuestas de esta fase, ¿verdad? Con la garantía de que se va a tener una ejecución eficiente de las actividades que conforman el control de la corrupción. Y bueno, por último, terminamos con un pensamiento donde dice, una buena gestión es el arte de hacer los problemas interesantes y sus soluciones constructivas por lo que todo el mundo quiere trabajar. Esta es una idea de Paul Hecke, un activista ambiental, emprendedor y escritor. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Este, Espero que les haya gustado el trabajo. Esto fue un reto trabajar en esta área y si tienen alguna pregunta, un comentario, este, soy toda oídos. Muchísimas gracias por su presentación. De verdad que estuvo bastante interesante y los resultados estuvieron muy buenos. Pueden dejar por el chat las preguntas para irlas leyendo y de esta manera la profesora María Roca pueda ir contestando. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, aquí tengo una de Roberto Montero, quien pregunta, ¿el modelo de gestión propuesto fue implementado en alguna de las instalaciones indicadas de la Ana María Campos? ¿Complejo Hugo Chávez o Pralca? Respuesta, no, no. Lamentándolo mucho, en la condición que estamos en estos momentos, ¿verdad? Que estamos en una fase de recuperación eh, y que los problemas de corrosión han sido tan críticos en todos los sistemas, no nada más en el sistema de agua, sino también en lo que es la corrosión externa, los sistemas bajo helamiento, los equipos rotativos, y que la fase en que se está ahorita es una fase de recuperación. Es lograr poner en operación o lograr poner en operación los sistemas, así como también en estos momentos se enfrentan problemas referentes a lo que es el suministro de materias primas, la alimentación de gas. Sin embargo, bueno, se maneja actualmente, por ejemplo, en el complejo Hugo Chávez, que es donde estoy trabajando, eh, se está realizando el tratamiento químico, porque pasamos por una etapa que ni siquiera se estaba aplicando el tratamiento químico de mitigación a los sistemas. Ya se está haciendo una aplicación de tratamiento químico, se está implementando las acciones de monitoreo, pero todavía la gestión no se está aplicando, no se está aplicando, pero en el área, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estoy 5 años después de que hice este trabajo, que estoy relacionada con el área de inspección, estamos trabajando en lo que es lo que es la gestión de integridad y de confiabilidad, por supuesto, aplicando todo el conocimiento y las bases de lo que es los mecanismos de daño por corrosión y lo que es la gestión de la corrosión. Muchas gracias por su respuesta, dijo por acá Robert Montero. Luis Picón tiene otra pregunta, el ingeniero Luis Picón. Dice, ¿qué grado de importancia le asignaría usted a la implementación y seguimiento de lazos de corrosión en la gestión de la corrosión? No solo en torres de inframiento, sino en los complejos petroquímicos. Ajá. El grado de importancia que le asigna usted a la implementación y seguimiento de los lazos de corrosión.
Bueno, los lazos de corrosión, como lo contempla los últimos códigos de inspección de tuberías y de lo que es el API 570, vienen siendo la base fundamental de lo que es el control de la corrosión, lo que es las técnicas de inspección y los estudios de integridad mecánica. O sea, el lazo de corrosión es el nacimiento. ¿Ok? El nacimiento del entendimiento del sistema. Este, y todo, absolutamente todos los sistemas necesitan tener los lazos de corrosión. Ahora, ¿cuáles son las observaciones que yo tengo respecto a los lazos de corrosión? En primer lugar, se hace una evaluación teórica. En segundo lugar, se hace una evaluación de las condiciones reales, de las variables reales de los sistemas. ¿Ok? En tercer lugar, existen lazos de corrosión que no se encuentran definidos, por ejemplo, en el API 571, sino que se debe hacer el desarrollo en base a la metalurgia y en base a las condiciones químicas de las corrientes, se deben desarrollar cuáles son los mecanismos de daño de acuerdo a cada uno de los sistemas. A veces no se encuentra la facilidad de conocer, por ejemplo, en el API 571, en lo que es los mecanismos de daño, ahí en esa norma fácilmente puedes tener a disposición cómo se manifiesta, cuáles son las técnicas de monitoreo, cuáles son las variables críticas, cuáles son los métodos de inspección. Hay condiciones de los diferentes sistemas que no se tiene esa información tan fácil. Entonces ahí hay que ahondar un poco más en cuáles son las técnicas y cuáles son las técnicas de tanto de monitoreo como de inspección que debo aplicar para identificar y para cuantificar el avance de los mecanismos de daño dentro de los diferentes sistemas. Así como también en la actualidad, por ejemplo, lo que es el estudio de las variables de integridad o ventanas de integridad operacional. Eso viene siendo una alternativa que permite, que los lazos de corrosión permiten esa, ese estudio, ¿verdad? Que es todavía ir de una forma más anticipada, qué es lo que puede hacer el diagnóstico, qué es lo que puede estar pasando en el equipo. Entonces, es fundamental. El aplicar los lazos de corrosión es, como les comenté, el control de la corrosión y las estrategias inherentes al control de la corrosión son las bases de la gestión de integridad de activos, son las bases de los ciclos de vida de los equipos y son las bases del diagnóstico de cómo estamos en cada una de las instalaciones. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, le daré la palabra a la profesora Valentina Villano para que haga cierre del webinar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, María, por esta oportunidad. Muy importante, digamos, de aquí nos queda la necesidad no solamente de seguir trabajando en dar a conocer esta imperiosa necesidad. Existen soluciones, como dice tu última lámina, para esos problemas que ya conocemos de corrosión, pero nos falta la implementación. Indistintamente es la situación país, también en otras partes o en otras latitudes, la implementación es parte de la solución. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Vale, Y- tenía la mano levantada y no me la vio Luis. no, pero usted colocó unas palmaditas. Yo, a mí sí me Ah, extrañó. entonces A qué. mí sí Sí, me yo vi las extrañó que palmaditas usted también. nos preguntara. No, Eh, ¿cómo no va a preguntar a María? bueno, A lo entonces, que bueno, pasa es que vamos aquí no a, tengo a- el WhatsApp me la quitó porque dice que eso muy preguntón, entonces me lo quitó. Eso fue Luis Urdaneta, seguro. No, Este, María, muchas gracias por la presentación. Verdad que es muy interesante. Sobre todo es reflexiva y da la oportunidad para ver los diferentes caminos que tiene para hacer una buena gestión en la parte de un tratamiento, ¿no? Pero como decía la profesora Valentina, pues, y tú también lo decía la
la situación del país nos impide a que las cosas se tengan que hacer como tienen que ser. Te tenía una pregunta, no sé si de repente se me escapó algo allí. Previamente a hacer todo lo que tú explicaste, se le hace un análisis, digamos, a las condiciones de la superficie o del estado en el que se encuentra la, el sistema. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la limpieza de superficie, que no lo vi por allí previamente. Esa por una parte. Segundo, para hacer esta gestión, también de alguna manera tendría que hacerse una evaluación previa a los posibles inhibidores o que se fueran a utilizar, ¿no? En el tratamiento, al sistema de tratamiento, pues. No sé si eso está concebido también, o sea, antes de aplicar todo esto que tú has dicho, si hay una preclasificación o se considera o no se considera, porque bueno, en el mercado existen se ofrecen muchos productos químicos, ¿verdad? Con diferentes opciones, pues, para tomar uno dependiente del agente químico que prevalezca en cada uno del tratamiento químico. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Que si eso se considera, que me imagino que debería haberse considerado o lo consideraste y no me di cuenta. No, profe, eso no lo consideramos en este estudio, porque este estudio se basó, ¿verdad? En la evaluación de la parte de mitigación, sí se basó de forma general, si se aplica o no programas de mitigación, pero de manera tan específica, la implementación de lo que es la mitigación dentro de los sistemas de agua no se evaluó, vamos a decir, a detalle. Se evaluó como entre la parte de lo que es el control de la corrosión, se evaluó el conocimiento de los mecanismos de daño, se evaluó si se utilizan sistemas de monitoreo y se evaluó si se utilizaban métodos de mitigación. Pero a detalle, el cómo se ejecutaba cada uno de esos, o el tipo de producto o la estrategia bajo las cuales se utilizaban cada uno de esos químicos, eso no se evaluó. O sea, la idea era conocer si existían actividades relacionadas a la mitigación. En este caso, por ejemplo, que es lo que usted me está nombrando cuando hablamos del tratamiento químico. Entonces, las preguntas fueron basadas en que se aplica un programa de tratamiento químico, ¿verdad? En que se mantiene control sobre este programa de tratamiento químico y sobre si se evalúa ese programa de tratamiento químico. Pero hacía detalle de que, por ejemplo, de la naturaleza de los químicos que se utilizan dentro de los sistemas, si se utilizan dispersantes, inhibidores, ese tipo de detalles, hasta ahí no se llegó en la encuesta. Pero tendría que evaluarse eso en conjunto, ¿no? En una forma integral, ¿no? Sí, Para lo, poder lo si que, el sistema responde o no. sí, lo que pasa, profesor Miguel, es que como el estudio de la gestión de la corrosión, más que todo, no está desde el punto de vista de la ciencia de la corrosión o de la ingeniería de la corrosión, sino está más que todo en lo que es la gestión. Y la gestión se centra en cómo yo controlo las actividades que sean, cómo se ejecuta el control de la corrosión dentro del sistema. Por ejemplo, eso que usted me está diciendo, ¿verdad? Debería considerarse como un estudio especializado, ¿ok? Un estudio previo, ¿no? Por lo menos. Claro, un estudio previo de qué es lo que necesito yo o bajo qué condiciones debo aplicar un esquema de tratamiento químico, ¿ok? Entonces, ese estudio es el que debería estar planteado dentro de lo que es el control de la corrupción. Pero ¿cómo yo gestiono eso? ¿Cómo yo veo esa necesidad? ¿O cómo yo administro ese recurso? Eso es lo que establece la gestión. La gestión está relacionada a cómo aplicar lo que tiene que ver con el control de la corrupción, pero que sea aplicado de modo eficiente. Eficiente quiere decir que se cumpla el plan y que se ejecute el plan y que se hagan actividades de mejora continua. Por eso es que
este estudio, esta tesis, esta investigación se generó fue con el fin de evaluar eso. Lo que usted me está diciendo, está bien, o sea, eso es el deber ser, ¿verdad? Pero eso, hasta ese nivel, no se llegó en la encuesta que se realizó. O sea, a ese nivel de detalle, quiero decir. Sí, estaba viendo ahorita al profesor Orlando Pérez, quien trabajó también en gestión y en planificación, iba a hacer alguna pregunta, pero creo que tuvo que haberse retirado porque no lo veo por No, allí. él tiene la mano levantada, profe. Ah, bueno, mire, ve, la adiviné, ve, sin verlo, mire, ve. Lo que pasa es que las manos no me funcionan a mí aquí. Y ya veo, no le funciona y tampoco la ve, no. Está bien. Gracias, Adelante, profe. Gracias, Orlando. María, profe. Ve, Saludos, Orlando, como Orlando. estoy en sintonía contigo. saludos, hermano. Bueno, muy interesante, María. Creo que es un problema interesante, demasiado interesante y yo diría que multifactorial. Y no solamente multifactorial, sino que tiene diferentes niveles de complejidad, ¿no? Y en función de, yo diría que en función de esos niveles de complejidad, el problema, creo que conformar un equipo como el que está allí, sería como el equipo base, ¿no? Pero yo me atrevería a sugerir la posibilidad, me refiero al equipo humano, me, me atrevería a sugerir la posibilidad, tal vez ustedes lo han considerado, pero no lo vi reflejado en la presentación, de tomar en cuenta al personal o al capital humano que ya tiene bastante experiencia, que todavía incluso puede estar en el país o fuera del país, tomarlo en cuenta para incorporarlo, aunque sea bajo la figura de asesores, porque allá hay una serie de conocimientos que yo creo que pudieran ser muy útiles, porque ellos desarrollaron una serie de procedimientos. Es posible, no sé cómo podrá estar la documentación que se pudo haber producido durante tantos años de operación, y que básicamente para las plantas existentes que ellos la conocieron, que la trabajaron bastante, pudieran ser una buena ayuda para, digamos, tratar de cumplir estos objetivos. Y creo que sería una idea interesante, ¿no? De incorporarlo o llamarlo o entrevistarlo o de alguna manera buscar la manera, de alguna manera tratar de que ellos sean como asesores del equipo de ustedes, ¿no? O algunos que puedan estar en condiciones de incorporarse al equipo, está bien. Y pensar también en la parte interdisciplinaria, no solamente especialista en el área de corrosión, sino que especialista en otras áreas importantes que, sobre todo, que son áreas que no, tal vez no sean factores causales de los problemas de corrosión, pero sí son factores contribuyentes, ¿no? De los problemas de corrosión. Sobre todo cuestiones de carácter de operación y de mantenimiento de los sistemas. Bueno, esa es una sugerencia, que ustedes verán, y María, te felicito porque creo que ha hecho un gran esfuerzo, y Héctor también, seguramente. Por cierto, los saludos desde acá, hace tiempo que no lo veo, de tratar de sintetizar un problema múltiple, un problema bastante complejo y bastante amplio, ¿no? Y bueno, ojalá que puedan tener resultados positivos, yo diría que a mediano plazo. ¿Ok? Bueno, gracias. Profe, gracias. Usted tiene completamente de acuerdo con usted. En la parte de la asesoría y la parte de, este, de- de- del seguimiento del programa de control de corrosión desde el punto de vista del conocimiento del sistema, es fundamental. Y lo que usted habla de las otras áreas, el equipo multidisciplinario, correcto. Cuando se generó el instrumento de investigación, se realizó con la finalidad de también conocer el conocimiento que tenían sobre el control de la corrosión, no solo del personal de corrosión, sino también del personal de procesos y de operaciones.
porque dentro de la industria, el control de la corrupción, como la estamos viendo, es tan medular, ¿verdad? Que a todo nivel, a nivel de la continuidad operativa, a nivel de los riesgos, a nivel del seguir las labores de operaciones, de seguir las instrucciones, que todos están vinculados a esos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que cuando yo tengo un sistema que aplico el control de la corrupción, pero si yo no lo estoy operando de la forma correcta, puedo tener variaciones en muchos aspectos, en la temperatura, en la composición química, y todo eso va a tener unas consecuencias en el sistema. Entonces, es importante, como usted bien lo dice, que los actores relacionados a todo lo que es la cadena productiva, desde el que hace el mantenimiento, desde el que opera las instalaciones, desde el ingeniero químico de procesos, ¿verdad? Debe tener conciencia de todos los factores que pueden afectar la corrosión, porque hay parámetros que dentro de la operatividad de la planta yo los puedo mantener, pero si opero de pronto a temperatura más elevada, eso va a tener un efecto, ¿ok? Entonces, muchas veces se quiere, en operaciones y procesos, se llevan a cabo con la finalidad de obtener los volúmenes de producción y la calidad del producto, pero el costo de generar eso está vinculado con lo que es la vida útil de los sistemas y el ciclo de vida de los equipos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde usted ha atinado en decir que sí, es necesario que el equipo sea multidisciplinario, que aquí está planteado, como decir, de una forma inicial, de cómo darle los principios a lo que es el modelo de gestión, pero que en la ejecución, en el trayecto vamos a decir, de lo que es llevar a cabo la actividad, tiene que ser multidisciplinario. Sí. Y María, tiene otra que, cosita. Ajá. y tiene que Otra generar cosita. indicadores que deben formar parte de las otras especialidades. Por ejemplo, Exacto. producir, si yo estoy bajo el control, si yo estoy cumpliendo ciclos de vida, yo estoy cumpliendo con una condición financiera, por decirlo así, dentro de lo que es la producción y lo que es lo que yo estimé que me iba a o que me costó ese proyecto y donde yo estimé que iba a tener una retribución a nivel económico. Si yo tengo un equipo que lo proyecté para 20 años y me está durando 5, yo puedo estar produciendo todo lo que tengo que producir, pero el costo de los gastos operativos es alto, que estoy consumiendo voy a tener que tener paradas de planta, voy a tener que sustituir, por ejemplo, bases tubulares, voy a tener tiempo fuera de servicio, que todo eso se contabiliza dentro de lo que es los gastos de operación. Sí, una cosa rapidita, porque ya el tiempo me parece que está un poquito alto, largo, ¿no? Es con respecto, yo vi allí que mencionaba las normas internacionales, posiblemente normas nacionales, pero hay un universo, no vamos a llamarlo de normas, porque no están, digamos, no provienen de un comité técnico de normalización, sino la que llaman las mejores prácticas Ujú, y sí, la propia experiencia que tienen alguna gente que no han escrito esas cosas, pero tienen la experiencia y que todavía creo que hay muchos que están vivos, ¿no? Porque ese es sí, otro factor también que influye, ¿no? Entonces, yo diría que en la parte de la documentación que tienen que ir levantando y la que habrán recopilado, no olvidarse de esta documentación, porque hay tendencia a olvidar estas cosas y solamente vamos a ubicarnos con las ISO, con las APP sí, sí, ahora y todas las demás, sí, las API, pero olvidamos las propias experiencias nuestras, las propias mejores prácticas que ya se tienen, que creo que son un valor importante y es un valor agregado nacional de nuestra propia experiencia y nuestro propio conocimiento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que hay muchos problemas muchas veces porque de los organismos de dirección o de alta dirección de los complejos, y yo diría del ministerio, creo que pertenece al Ministerio del Petróleo, me parece, ¿no? La ujú, petroquímica, no estoy tan seguro, creo, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacer? No, no digo que tú tengas una respuesta para esa. ¿Cómo hacer para que realmente los acuerdos, las soluciones, las decisiones que ustedes tomen o las propuestas que ustedes tengan en realidad tengan una posibilidad de aplicación práctica y que no venga una decisión que no está basada realmente en los aspectos técnicos, tecnológicos, que eche por tierra algunas de las cosas que ustedes hacen? Y bueno, en eso influye también el aspecto económico, indudablemente. Pero también hay aspectos que hay que tratar desde el punto de vista de una sana organización gerencial y una sana organización que respete los aspectos de orden técnico, de aspectos de orden tecnológico y digamos, porque para mí es lo que manda para que realmente los procesos sean eficientes y eficaces, ¿ves? Entonces, yo sé que es una lucha, es una situación un poquito difícil, pero me parece que sí es conveniente que lo considere y tenga algún plan de acción alternativo, para que en realidad las cosas que tengan fundamento y base técnica y tecnológica se ejecuten como tal. Bueno, esas son algunas opiniones. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe, muchas gracias. Y de verdad, Mari, también agradeciendo nuevamente tu participación, el compromiso y bueno, a todos por estar siempre presente en estos ciclos de charla. Bueno, nos despedimos, más sin antes darle la palabra al presidente del capítulo. Ah, perdón, y a la profesora Oladis Troconi de Rincón. Profesora. Tienes el micrófono Profe, apagado. está en mute, está con el micrófono apagado. No quería darle las gracias a María por haberlo acompañado en dando este webinar, que indudablemente es interesante y Dios quiera se pueda aplicar como debe ser con todas las de la ley. Me llamó muchísimo la atención los cuadros que presentaste, ¿no? Porque sobre todo en la parte de personal y lo que acaba de decir también Orlando de los asesores, es que esos montos que tienes allí de costos de hora, hombre, este, eso, o sea, no me explico, no puedo explicarme eh, que eso pueda realmente generar una buena gestión técnica en la evaluación que se necesita realizar para lograr que el sistema que están evaluando funcione adecuadamente, ¿no? Claro, profe, Entonces, tiene razón. sí, sí, me llamó mucho la atención porque indudablemente no. Sí, pero esos eran los costos que se tienen documentados dentro de lo que es vamos a decir, lo que se tenía documentado dentro de lo que es el, vamos a decir, la parte financiera de Pequiven, por decirlo así, lo que está registrado en los sistemas, en el SAP, para ese momento. Pero claro, esos son costos que no, no siguen ninguna, vamos a decir, ninguna lógica, sino que lo teníamos ahí registrado y bueno, son datos, pues. Sí. Bueno, Un ejercicio. simplemente desearte toda eh, la suerte del mundo para que eso que por lo que tanto has trabajado se pueda, porque indudablemente es importante, ¿no? Es muy importante porque si no, todo el trabajo que puedas haber Que hecho queda, se va a exacto, queda en perder, ¿no? papel sin Ujú. poderlo validar y que sabemos Sí, que es parte de la claro, solución. claro. Pero gracias, Gracias, profesora. profe. Muchas gracias por Gracias, Mari. presentarlo. Bueno, cerramos con las palabras e invitación final del presidente del capítulo. Bueno, Eduardo. agradecer una vez más a María por su excelentísima presentación del tema que sabemos que tanto necesitamos en nuestro país. Eh, bueno, gracias a todos los participantes también por venir a este webinar. Próximamente estaremos anunciando nuestro
cuarto webinar del 2025 para el mes de abril, dictado por el ingeniero Carlos Piña. La fecha está por confirmar, pero los invitamos a que participen. Todos estos webinars se hacen con el único propósito de que la comunidad de estudiantes sea nutrida de todas estas personas que trabajan en campo, que han tenido tantas experiencias. Entonces, no dejen pasar estas oportunidades y muchas gracias a todos otra vez por venir. Bueno, y hay que aplaudir al capítulo estudiantil de Venezuela, porque realmente es uno de los más activos de Así es, de verdad que sí. Tenemos un grupo de chicos extraordinarios. Así Eh, es. María, no me quiero... tienen sangre, tienen Claro que genética. sí. No me quiero ir. No leí el último mensaje que te enviaron. Bueno, muchas felicitaciones, Lucido Palencia, Keila Morillo, excelente presentación. Allí tienes una pregunta, pero voy a tratar de enviarte el contacto para que entonces le puedas responder. Muchas felicitaciones. Gracias, María. A la orden. Feliz noche. Igual, Buenas noches, feliz María. noche a Gracias. todos. Esperamos contar Ah, contigo nuevamente. Para todos. Hasta Gracias. luego. Hasta Buenas luego. Chao, noches. chao, feliz noche.